Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más para seguir siendo fieles a nuestra dedicación al Señor, a nuestro devocional para con Dios y para con su palabra. Y hoy vamos a tener este pensamiento, esta meditación, este devocional, como lo quieras llamar, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 9, que dice así: ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Después que los discípulos enviados por Juan el Bautista se fueran, Jesús comenzó a decirle a la gente que allí estaba que qué es lo que habían salido a ver al desierto. Jesús les dijo: oye, ¿salisteis al desierto para ver una caña sacudida por el viento? ¿Salisteis al desierto para ver a un hombre cubierto con vestiduras delicadas, con vestiduras reales? Y en este versículo 9 podemos leer la tercera pregunta que Jesús realiza diciendo: ¿salisteis para ver un profeta? Todo esto lo estaba haciendo para que el testimonio de Juan no cayera en descrédito. Bueno, esto ya lo explicábamos en los devocionales anteriores, no vamos a volver a entrar en esto. Y mientras las dos preguntas anteriores, la respuesta es la misma, es un no, porque Juan no era ni una caña sacudida por el viento y tampoco Juan era un hombre cubierto con vestiduras delicadas. Sin embargo, la respuesta a esta tercera pregunta es un sí. Jesús mismo dijo que sí, que Juan sí era un profeta. Incluso dijo que es más que un profeta. Pero ¿por qué Jesús dijo que Juan el Bautista es más que un profeta? ¿Será entonces que se puede calificar a los profetas? En el Antiguo Testamento, a la hora de que nosotros vayamos a estudiar los libros proféticos, los podemos seleccionar en dos grupos. Por una parte están los profetas mayores, que vienen siendo Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y por otra parte están los profetas menores, que es el resto de profetas que encontramos, como Oseas, Joel, Amós, etc. Cuando decimos profetas mayores y profetas menores, esto no habla en ningún momento de la importancia de los profetas, porque la misma importancia tiene el libro de Isaías que Malaquías, por ponerte un ejemplo, porque todo es palabra de Dios, todo es inspirado por el Espíritu Santo. Por eso no hay libros más importantes que otros. Se le conoce como profetas mayores a los libros más extensos y por el contrario se conoce como profetas menores a los libros más cortos. Por ejemplo, para que lo entendamos, solo el libro de Isaías tiene 66 capítulos, pero cuando vas a leer el libro del profeta Abdías te vas a dar cuenta que tan solo tiene un capítulo. O Jonás, que tiene 4 capítulos y además bastante cortos. Profetas mayores y menores no habla de importancia, sino del tamaño de sus escritos. Sin embargo, cuando Jesús habla de Juan el Bautista, sí dice que es más que un profeta. Pero sin embargo te vas a dar cuenta cómo Juan el Bautista en ningún momento escribió ningún libro, o por lo menos no lo conocemos, y ni tan siquiera realizó un solo milagro, como enseña Juan en su Evangelio, en el capítulo 10 y en el versículo 41. Pero aún con todo esto, es denominado como el mayor de los profetas. Lógicamente esto tiene una sencilla y una clara explicación, y es que mientras todos los demás profetas lo único que pudieron llegar a hacer es profetizar sobre Cristo, Juan no solo profetizó sobre Jesús, sino que además le pudo ver. Es como lo que Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 10 y versículo 24, cuando dijo que muchos profetas y muchos reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Juan el Bautista fue el único profeta que estuvo bajo la ley que pudo ver físicamente al Mesías. Y no solamente lo vio, sino que además tuvo el inmenso privilegio de bautizarle. Por ese motivo, Jesús dijo que es más que un profeta. Ahora bien, Jesús también dijo esto sobre Juan, porque Juan llevó a cabo su llamado. La Biblia enseña en el libro del profeta Isaías, capítulo 40 y versículo 3, que un día habría una voz que clamaría en el desierto diciendo: preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y curiosamente, ese es el mismo mensaje que Juan trajo. Lo podemos encontrar todo esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Por lo tanto, Juan fue obediente a su llamado.
Nosotros nos deberíamos preocupar bastante, o bueno, corrijo, mejor voy a decir ocupar bastante, en que estemos cumpliendo con el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4 y versículo 5, Timoteo, cumple con tu ministerio. Todos tenemos un llamado de Dios y nuestro deber como hijos de Dios es cumplir con nuestro ministerio. Ser obedientes y fieles a este llamado que Dios nos ha hecho. Es muy triste encontrarse a personas ejerciendo un servicio al que nunca han sido llamados. O peor aún, gente que no están ejerciendo ningún tipo de servicio cuando realmente tienen un llamado. Conozco personas que se han enredado en los negocios de esta vida y quizá materialmente hablando les va muy pero que muy bien. Pero ellos saben que Dios ha depositado en ellos un llamado y que lo tienen que llevar a cabo. Nuestra principal labor aquí en la tierra no se trata de lograr, no se trata de acumular bienes. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 y versículo 15, cuando dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre se trata en conocer a Jesús. Se trata en cumplir el ministerio que Jesús nos ha encomendado. Juan el Bautista no fue el mayor profeta porque alcanzó multitudes. No fue el mayor profeta porque bautizó a miles de personas. Juan el Bautista fue más que un profeta porque cumplió con el llamado que Dios le había encomendado. Dediquemos nuestra vida a servir al Señor. Esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús, como Pablo le dijo, si no recuerdo mal, a Timoteo. Qué hermoso sería que en este nuevo año que tenemos por delante, que el Señor nos está regalando, podamos dedicarlo al servicio a Dios. Que podamos buscar el reino de Dios y su justicia como nuestra máxima prioridad. Que seamos obedientes al llamado que Dios nos ha hecho. Y como Pablo le dijo a Timoteo, cumple tu ministerio. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque eres bueno, eres inmensamente bueno, Señor. Tu palabra nos enseña que cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor. Gracias por dejarnos servirte, gracias por hacernos permanecer en este camino tan hermoso, que este camino es el que nos va a llevar a la vida eterna juntamente contigo. Señor, te doy las gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, día 5, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Mañana nos tocaría leer el versículo 10 de este Evangelio de Mateo capítulo 11, que como bien saben desde el año pasado comenzamos a estudiar este Evangelio, pero como mañana aquí en España, y creo que en la gran mayoría del mundo, por lo menos aquellos donde abundan los cristianos, se recuerda, se celebra el Día de Reyes. Aquí en España, esto verdaderamente, créeme que es una locura, regalos todos los que quieras, y me gustaría hablar un poquito de esto, de dónde viene esta tradición, de dónde viene esta creencia, de lo que nosotros conocemos vulgarmente como Reyes Magos. Si existieron, si no existieron, yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, lo conocen, pero mañana, Dios mediante, vamos a estar hablando sobre esto, y ya el lunes, si Dios nos lo permite, seguimos y retomamos el estudio del Evangelio de Mateo. Dios te bendiga.